Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver el examen a la UNT, en este caso de la modalidad ordinario, que ha venido el día de hoy, 21 de octubre, para el área A. Bien, en primer lugar, hay que hablar un poco acerca de las preguntas que han venido. Recuerda que son 8 para esta área. Las preguntas han estado accesibles para el alumno, no ha estado tan complicado, ¿correcto? Más que todo porque no han venido diversidad de temas como han solido venir los exámenes anteriores, pues, ¿no? Por ejemplo, el de CEPUM o el de excelencia inclusive. Entonces, el examen ha estado para poder hacer las preguntas en el tiempo adecuado, ¿no? Que básicamente es 1.8 minutos o 1 minuto y medio por pregunta que uno debería demorarse para resolverlas. Bien, vamos a empezar entonces con la primera pregunta, que es del tema de movimiento circular. En este caso, nos da dos móviles A y B que parten de dos puntos diametralmente opuestos, ya, de una pista circular, desplazándose en sentido horario. ¿Qué quiere decir? Que ambos se van a desplazar en el mismo sentido, pero están obviamente separados una cierta distancia, ¿correcto? Ahora, las velocidades angulares son pi medios y pi tercios radianes por segundo. Si te das cuenta aquí, uno de ellos va a tener una mayor velocidad angular, quiere decir que se va a tratar de un tiempo de alcance. Entonces nos pide justamente ese tiempo correcto en el que se van a encontrar. Claro, tú puedes leer el tiempo en que se encuentran. Vendría a ser un tiempo de encuentro. Pero al analizar bien el problema, leerlo bien, la verdad es que se trata de un tiempo de alcance, porque van a partir en el mismo sentido. Un tiempo de encuentro es cuando parten en la misma dirección, correcto, pero en un sentido, en este caso, contrario, pues, ¿no? En general, en un sentido contrario, así nada más. Bien, entonces, primero vamos a graficar, correcto, ahí está la trayectoria, la pista circular, ahí está la partícula con velocidad pi medios, correcto, ahí está. Y acá está la partícula B con velocidad pi tercios. Ahora, están diametralmente opuestos, quiere decir que los va a separar justamente esa distancia que viene a ser el diámetro. En pocas palabras, de manera angular, correcto, en cantidades angulares, la distancia que los separa va a ser una mitad de circunferencia. En este caso va a ser pi radianes. Entonces, al momento de yo querer calcular el tiempo de alcance, correcto, que ya sabes que se calcula como la distancia de separación entre la resta de velocidades, obviamente la velocidad de la partícula que se mueve más rápido menos la que se mueve más lento. Entonces, al reemplazar aquí, ya te había dicho que la distancia de separación en cantidades angulares va a ser pi. Y la resta de velocidades, ahí está. Y operando todo esto, me queda que el tiempo de alcance va a ser de 6 segundos. O lo que nos pide en este caso la pregunta, el tiempo en el que se van a encontrar va a ser después de 6 segundos. Y nada más. Eso básicamente sería el problema, no estaba tan complicado. Recuerda que esto de tiempo de alcance no solamente se ve en el movimiento rectilíneo, también se ve en el movimiento circular. Porque, bueno, yo ya lo he trabajado, puedes visitar mi canal de TikTok, de ahí voy a poner en la descripción, correcto, cómo puedes encontrar. Ya he explicado que el movimiento circular se puede transformar en movimiento rectilíneo siempre y cuando definamos algunos parámetros, correcto. Pero bueno, seguimos. La siguiente pregunta es una pregunta de dinámica circular y me dice lo siguiente. Un cuerpo de 2 kilogramos se suelta en la posición mostrada en la figura. Si la rapidez máxima que adquiere es 5 metros por segundo, me pide la tensión en dicho instante. Hay que recordar aquí que la velocidad máxima se va a dar en el punto más bajo de su trayectoria, ¿correcto? Muy bien, esto de acá se demuestra por energías. Y obviamente, correcto, cuando yo estoy analizando la parte más baja, voy a tener dos fuerzas. La primera fuerza va a ser la tensión, ahí está, que es debido a la cuerda, y la segunda fuerza que va a ser el peso, masa por gravedad. Ahora, como acá hay un movimiento circular, correcto, voy a aplicar la segunda ley de Newton para un movimiento circular. Y bueno, la velocidad aquí sería de 5 metros por segundo. Entonces, recuerda que la segunda ley de Newton es que la aceleración es igual a la fuerza resultante dividida entre la masa de la partícula o, en este caso, sistema que se está moviendo. Ahora, la aceleración centrípeta se puede calcular como la velocidad tangencial, que es la que te da elevado al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria, que si te das cuenta el radio de la trayectoria viene a ser la longitud de la cuerda, que es 2 metros, el problema te lo da. Y las fuerzas, en este caso la fuerza centrípeta, viene a ser igual a
la fuerza que está a favor de la aceleración centrípeta, pero como la aceleración centrípeta es una fuerza que va hacia el centro, en este caso, si yo analizo el punto más bajo, la aceleración centrípeta iría hacia arriba. Entonces la fuerza que está a favor viene a ser la tensión, y la que está en contra sería la fuerza que va hacia abajo, que viene a ser el peso. Entonces restamos tensión menos peso, y todo dividido entre la masa. Reemplazamos los datos que nos da el problema, la masa vale 2, la velocidad es 5, la gravedad obviamente es 10 aproximadamente, y obtenemos que la tensión es de 45 newton. Nada más. No está complicada la pregunta, ha sido cuestión de acordarse estas cositas y aplicar la segunda ley de Newton, pues no, nada más. Bien, pasamos ahora al siguiente problema. Es un problema de trabajo y de energía, y me dice lo siguiente. A una partícula que tiene una energía cinética inicial de 40 Joule en la posición 0. Acá te dan una gráfica fuerza versus posición, ¿correcto? Aquí puedo ver claramente que empieza en x igual a 0, sube, baja y termina en x igual a 6. Pero en la posición igual a 0, la energía vale 40. Ahora, se le va a aplicar una fuerza resultante que varía según la figura. La fuerza básicamente aumenta y luego va disminuyendo. Eso es básicamente lo que dice la figura. Bien, sabiendo que la energía cinética es igual a 400 Joule en la posición x igual a 6, es decir, la energía cinética final vale 400 Joule. Entonces me pide calcular el valor de esa fuerza máxima, es decir, esta fuerza pico. Bien, para ello hay que recordar el teorema del trabajo y la energía, que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética, pero cuando yo tengo una gráfica fuerza versus posición, hay que recordar que ese trabajo neto se puede calcular hallando el área que está encerrando la gráfica, en este caso es el área de un triángulo, por eso es que yo acá le pongo área. Y la energía cinética, el cambio de energía cinética sería final menos inicial. Y justamente son los valores que te está dando, pues, ¿no? Bien, ahora, el área vendría a ser el área de un triángulo. La base, que mide 6, por la altura, que va a coincidir numéricamente con el valor máximo de esa fuerza, dividido entre 2. Entonces me quedaría 6 por F entre 2. La energía cinética final es cuando la posición, correcto, cuando se encuentra en la posición 6, o sea, sería 400, y la inicial es cuando está en la posición 0, 40. Operando, me queda que la fuerza máxima que me está pidiendo es de 120 newton. Y ya está. Listo, el problema rápido ha salido. Si te has dado cuenta, no han estado muy operativos. Vamos a ver qué pasa con los siguientes. Y el problema siguiente es de gases ideales. Bueno, los dos siguientes, pues no el 49 y el 50. Pero bueno, el problema 49 me dice lo siguiente. Un depósito rígido contiene 6 litros de cierto gas ideal a una presión de 1.5 atmósferas. Ya hay que tener cuidado con las unidades. Y a 177 grados Celsius. Si K es la constante de Boltzmann y una atmósfera es igual a 10 a la 5 pascales, bueno, esto de acá es un valor aproximado también, me pide calcular el número total de moléculas que hay en el depósito. Bien, en primer lugar hay que recordar la ecuación de los gases ideales, pues, ¿no? La ecuación aproximada. Pavo ratón. Presión por volumen es igual a número de moles por la constante universal de los gases y por la temperatura. Recuerda, la presión tiene que estar, en este caso, por ejemplo, si está en atmósferas y el volumen está en litros, el R estaría también en atmósferas, litros, correcto, y grado Kelvin, pues, ¿no? Porque la temperatura acá está en grados Kelvin. Pero si la presión está en pascales, el volumen está en metro cúbico, el R tendría que estar en Joule, correcto, en Joule. En este caso, por grado Kelvin, pues, ¿no? Bueno, acá el problema no te lo da, correcto. Bien, pero tampoco es necesario. ¿Por qué? Por lo siguiente. Este número de moles se puede escribir de otra manera, dividiendo el número, en este caso de moléculas que te está pidiendo, entre el número de Avogadro, ¿correcto? Pero si yo divido, es decir, este número de Avogadro pasa a dividir a la constante universal de los gases, esta división que tienes acá te va a dar otra constante, que justamente es la constante de Boltzmann, la letra K. En pocas palabras, la ecuación de los gases ideales se puede escribir de otra manera. Presión por volumen es igual al número de moléculas, al número total de moléculas, por la constante de Boltzmann, por la temperatura. Recordar que la temperatura va a estar en Kelvin, el volumen en metro cúbico y la presión en pascales.
Reemplazamos entonces, correcto. Ahí está, la presión es 1.5 atmósferas. Pero una atmósfera es 10 a la 5 pascales. Entonces aquí yo lo reemplazo por 10 a la 5 pascales. Bien. Ahora, el volumen está en litros, 6 litros. Pero recordar que un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos. Nada más. Y ya lo tengo en pascal y en metro cúbico. Es igual al número de moléculas que me pide por la constante de Boltzmann por la temperatura en grados Kelvin, que recuerda que si te lo dan en grados Celsius, tú tienes que sumarle 273. Entonces le sumo 273 a 177. Operando, todo esto me queda que 900 es igual a 450 por el número total de moléculas por la constante de Boltzmann. Finalmente despejamos que el número total de moléculas es igual a 2 entre la constante de Boltzmann. Y la respuesta sería la letra B. Y ya está. De igual manera el problema ha estado para reemplazar, ¿correcto? Bueno, uno como estudiante ha tenido que repasar sus ecuaciones, ¿correcto? No dejando atrás también la teoría, no siempre es bueno también leer la teoría, recuerda que teoría y práctica van de la mano. Entonces, ya está el problema, pasamos al siguiente, que como te había dicho también es de gases ideales. Y bien, acá te dice lo siguiente: 2 moles de gas ideal se encuentran a 52 grados Celsius en un depósito rígido. Si la constante universal de los gases, bueno, acá te lo dan en Joule mol grado Kelvin, 8.31. De igual manera, en un problema de admisión no siempre te van a dar este dato. Tú ya de por sí debes conocerlo, ya sea en estas unidades o en atmósfera, litros, pues, ¿no? También, ya depende de lo que te dé el problema. Bien, entonces, te pide la energía cinética traslacional total de la masa del gas. Bien, hay que recordar que un gas ideal, ¿no?, tiene 3 grados de libertad, ¿correcto?, cuando se trata de un movimiento traslacional, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces los grados de libertad solamente serían 3. Por eso es que la ecuación, correcto, para la energía cinética traslacional total se puede calcular como 3 medios, donde este 3 da referencia a los grados de libertad, en este caso, donde se puede trasladar la partícula. Ya te había dicho, X, Y, Z. Por el número de moles, por la constante universal de los gases y por la temperatura. Entonces reemplazamos, bueno, recuerda que la temperatura de igual manera tiene que estar en grados Kelvin. Por ese K52 le sumo 273. Reemplazamos, el número de moles vale 2, la constante 8.31, y me da como respuesta que la energía cinética total de esa masa de gas es 8102 Joule. Nada más. El problema ha sido así de sencillo, correcto, solamente acordarte de esta ecuación, que se demuestra claramente en la teoría cinético-molecular de los gases ideales. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente pregunta, que es un problema de termodinámica, y me dice lo siguiente. En la figura se muestra el ciclo termodinámico realizado por una máquina térmica, ¿ya? Si en cada ciclo se realiza 1 kJ de trabajo, entonces el trabajo realizado solamente por el proceso isotérmico. Bien, acá tenemos 3 procesos. De 1 a 2 es un proceso isotérmico, es más, el problema te lo menciona, porque también se puede confundir con una curva diabática, pero bueno, el problema ya te especifica que es un isoterma. De 2 a 3, que esto de acá vendría a ser a presión constante, es un isóbara, y de 3 a 1 que vendría a ser una compresión, ¿correcto? En este caso, perdón, una expansión sería volumen constante, ¿verdad? Muy bien, de 2 a 3 sería una compresión a presión constante, nada más. Bien, entonces tenemos un isoterma, tenemos una isóbara y una isócora. Ahora, hay que recordar, ¿no?, que el trabajo neto en un ciclo termodinámico se puede descomponer como la suma de los trabajos para cada proceso. En este caso, el trabajo neto es igual, primero, al trabajo de 1 a 2, más el trabajo de 2 a 3, y otra vez más el trabajo de 3 a 1. Bien, pero el trabajo de 1 a 2 sería el trabajo de un isoterma, el trabajo de 2 a 3 sería el trabajo de una isóbara, y el trabajo de 3 a 1 sería de una isócora. Acá rápidamente tú tienes que recordar que una isócora no hace trabajo, porque no tiene área por debajo de esta recta, ¿correcto? Ahora, como acá la isobárica es de compresión, el trabajo va a ser negativo. Pero no te preocupes, acá al momento de reemplazar ya sabes que se calcula presión, que es 1 kilopascal, porque acá el eje te lo da en kilopascal, tienes que tener cuidado con las unidades.
Acá el trabajo neto estoy reemplazando que es 1 kJ, más es igual, perdón, al trabajo de la isoterma, que es lo que te pide, más, otra vez, la presión que es 1 kilopascal, acá es 1, es cierto, pero, recuerda, está en kilopascales. Sería el área de este pequeño rectángulo, pues, ¿no? La base vendría a ser final, 0.1, menos inicial, que es 0.6. Por eso es que aquí al restar te va a quedar negativo. Entonces, como es una compresión, va a salir obviamente un trabajo negativo. Es lo que te había mencionado hace un momento. Pero bueno, acá matemáticamente también te tiene que dar igual. Y al reemplazar aquí, me va a quedar menos 0.5 kJ. Y obviamente pasamos a sumar. Y me queda que el trabajo del proceso isotérmico es 1.5 kJ. Nada más. Así de sencillo está el problema. ¿Correcto? Es cuestión nada más de recordar todas estas ecuaciones. No hay nada más de magia aquí, pues, ¿no? Y bien, continuamos entonces, ya nos quedan pocos ejercicios. Ya vamos con el penúltimo. Es un problema de electrodinámica, correcto, para aplicar la ley de Pouliot. Bien, me dice lo siguiente. Dos alambres L1 y L2 de sección transversal circular están hechos del mismo metal. ¿Eso qué quiere decir? Que esa pequeña propiedad del material en que se llama resistividad se va a mantener constante para ambos. ¿Qué más te dice? Y tiene igual longitud. L1 es igual a L2. Pero la resistencia del alambre L1 es 3 veces mayor que la del alambre L2. Me pide la razón de la sección del alambre L1 respecto a la de L2. Bien, en primer lugar recordamos obviamente la ecuación de Pouliot, que me dice que la resistencia es igual a la resistividad, que es la propiedad del material, por la longitud dividido entre el área. Bien, pero acá lo vamos a descomponer para R1 y para R2. Bueno, acá es R2. R1 es igual a la resistividad por longitud 1 entre área 1. R2 sería resistividad por longitud 2 entre área 2, ¿correcto? Entonces vamos ahora a dividir, correcto, acá dividimos R1 entre R2. Y claramente tendremos que dividir lo que está en el numerador. En este caso sería todo ese término. Y el denominador sería ese término de la resistencia 2. Pero, como acá la resistividad es la misma. Y la longitud 1, te hizo el problema, es igual a la longitud 2. Se te van resistividad por longitud. El área 2 se va al numerador. Y el área 1 se va al denominador. Y me queda la siguiente relación. Que área 2 entre área 1 es igual a R1, pero el problema te dice que la resistencia 1 es 3 veces mayor que la resistencia 2. Claro, acá se puede confundir también, ¿no? Por ejemplo, es 3 veces mayor, es decir, es 3 veces más de lo que ya es el otro. En pocas palabras yo puedo poner acá, ¿no? Que R1 es 4 veces R2, pues, ¿no? Porque le estoy sumando lo que ya es, más 3 veces, otra vez R2, ¿correcto? Pero si yo le pongo acá 4 no me va a dar clave. Entonces acá se interpreta de la siguiente manera. Que me dice que es 3 veces mayor la resistencia 1 que la resistencia 2. Entonces le pongo que R1 es 3 veces R2. Y acá se te va R2. Y como te pide el problema la relación entre el área 1 y el área 2, aquí lo invertimos. Y me queda que área 1 entre área 2 es igual a 1/3. Y ese es básicamente el problema. Correcto, no estaba complicado. Pasamos ya al último ejercicio. Vamos a ver. Es un problema de electromagnetismo. En este caso es acerca del flujo magnético. Porque el problema me dice, ¿no? Si un cono de 1 metro de alto y 0.5 metros de radio se encuentra dentro de un campo magnético uniforme, te da la magnitud o la intensidad del campo magnético es raíz de 3 entre 2 Tesla, ¿no? Y como se muestra en la figura. Te pide el flujo magnético en Weber. ¿Correcto? Que es la unidad del flujo magnético, claramente. Hay que recordar, ¿no? Cuando trabajamos este tipo de problemas, ya sea una esfera, un cono, un prisma, un cilindro, pues, ¿no? Se trabaja con la proyección en un plano. Es decir, este cono lo voy a proyectar en un plano. Y si tú proyectas un cono en un plano, te va a dar un triángulo. Entonces, ese triángulo está aquí, que es la proyección del cono en un plano. Nada más. ¿Correcto? Pero como el campo va a estar perpendicularmente, correcto, y se va a la derecha, ¿no? En este caso, del cono,
yo estoy considerando así, este plano, aquí como lo estoy señalando con el puntero, este plano para adentro, ¿correcto? Y como el campo está para la derecha, es perpendicular a esta pequeña sección transversal. Entonces, si tú lo ves bien, lo volteas en sentido correcto, en sentido horario, te vas a dar cuenta que este campo va a estar entrando a ese plano. Y como va a estar entrando, yo le voy a colocar acá X de entrante. Entonces el campo va a ser entrante. Nada más. Básicamente esa sería la vista, correcto, del triangulito que yo voy a trabajar. Con esa área voy a trabajar. Y el campo que estaría entrando, correcto. Tú dirás, profe, pero si lo trabajo saliendo, también me va a salir. Sí, es cierto. Pero yo lo estoy tomando de izquierda a derecha. ¿Correcto? Bien. Aparte el problema te dice, ¿no? A ver, se encuentra dentro de un campo ya. El flujo magnético entrante en el cono. Te pide entrante en el cono. Por eso es que yo considero también acá el campo entrante. ¿Correcto? No, más fácil hubiese explicarlo así. Pero bueno. Entonces, aquí básicamente lo que tengo que hacer es recordar, ¿no? La ecuación del flujo magnético. Que el flujo es igual al campo por el área por el coseno del ángulo. ¿De dónde viene esto? Viene del producto escalar del campo por el área y por el vector normal, ¿no? Básicamente es el área como escalar y los vectores que se multiplican es el vector normal al área y el vector campo magnético. Y al momento de operar, obviamente, un producto escalar, la propiedad me dice que es lo mismo en módulos, pero por el coseno del ángulo que forman esos vectores. Pero acá te das cuenta que son paralelos, ¿no? Porque el vector perpendicular al área sería, correcto, para adentro o para afuera. Ya sea, en este caso, si va para adentro, mismo sentido, el coseno me va a salir positivo. Pero si tienen sentidos contrarios, me va a salir negativo. Ahí hay que tener cuidado, ¿correcto? Como estoy considerando el flujo entrante, el área va a tener el mismo sentido que el campo. Entonces el ángulo que yo voy a reemplazar aquí va a ser 0 grados. Entonces, el campo es raíz de 3 sobre 2. El área es un triángulo. Base, la base sería en este caso, acá lo puedes ver, ¿correcto? El diámetro de la circunferencia. Pero como el radio es 0.5, el diámetro es el doble, que sería 1 metro. Ahí está, 1 metro. Por la altura, en este caso sería la altura del cono, que también te da que vale 1 metro, sería 1 por 1, y como es un triángulo sería entre 2. Ahí está. Y por el coseno de 0, operando me queda que el flujo magnético es raíz de 3 sobre 4 Weber. Y ya está. Y bien, hasta ahí sería básicamente el video de hoy. Ha sido un examen, bueno, lo hemos desarrollado un poco más rápido que los exámenes anteriores. Bueno, porque han sido 8 preguntas y además no han tenido mucha complejidad de operatividad, pues, ¿no? ¿Correcto? Bien. Te invito a compartir con todos tus amigos, ¿correcto? Para que también se puedan informar de lo que ha venido en el examen de hoy. Porque, bueno, ya recuerda que mañana viene el área B y pasado el área C y D, pues, ¿no? De igual manera, no olvides suscribirte, darle un me gusta y bueno, compartir porque el conocimiento es hecho para compartir. Bien, entonces hasta ahí el video de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima.